Mi novio me dijo de repente que su género psicológico en realidad es femenino. Me quedé en silencio pensando, si quieres terminar, puedes decirlo directamente. Se apresuró a añadir que también le gustan las mujeres, así que le sigo gustando mucho, y espera que de ahora en adelante podamos seguir amándonos como una pareja del mismo sexo. Dudé. ¿Te estás escuchando a ti mismo? Dijo que había decidido aceptar honestamente su verdadero yo y que iba a iniciar su transición. Solté una risa seca. Bueno, eso es bastante espectacular. Esa noche, mi novio de repente me preguntó que, si se convertía en mujer, ¿lo seguiría amando? Ni siquiera abrí los ojos, solo le seguí la corriente por no dejar. Te amaría incluso si te convirtieras en un extraterrestre. Ahora duérmete, es tarde, y mañana tengo que trabajar. Apretó los dientes y me sacudió por el hombro. Hablo en serio. Abrí los ojos a regañadientes. ¿Qué clase de drama estás armando ahora? Respiró hondo con mucha seriedad y empezó a enumerar cosas con los dedos. Aunque mi sexo biológico es masculino, en el fondo, siempre ha vivido una niña pequeña en mi corazón. En otras palabras, mi género psicológico es en realidad femenino. Lo miré a los ojos durante un largo rato y luego dije, si quieres terminar, solo dilo. No necesitas inventar excusas tan extrañas. Agitó las manos repetidamente. Eso no es lo que quiero decir. Aunque mi género psicológico es femenino, también me gustan las mujeres. Eso significa que mi orientación sexual sigue siendo hacia las mujeres. Así que espero que podamos continuar nuestra relación. Al ver lo serio que sonaba, y que no parecía estar bromeando en lo absoluto, me quedé helada como una estatua de piedra. Solo la boca me temblaba un poco. Apreté los labios. ¿De verdad te estás escuchando? Quizás mi reacción fue un poco insensible. Pareció algo avergonzado y enojado. Se retorció en la cama y yo chasqueé la lengua. Como sea, he estado pensando mucho en esto últimamente. He decidido enfrentarme a mí mismo, honestamente. He tomado la decisión de dar el paso. Me miró fijamente a los ojos, esperando mi respuesta. Abrí la boca y la volví a cerrar, sin saber qué decir. Después de un largo rato forcé una sonrisa, con la voz un poco seca. Bueno, eso es bastante espectacular. ¿Qué quieres decir con eso? Se erizó de inmediato, con cara de estar a punto de llorar. No estoy bromeando contigo. Hablo completamente en serio. De principio a fin, no tuve reacción alguna. No era calma, era pura conmoción. Sentía que mi cerebro no podía seguir el ritmo de la situación actual. ¿Mi novio? Oh, espera, ¿debería ser novia? Oh, no, todavía debería ser novio. En fin, la situación actual es que mi pareja ha decidido cambiar de género. Entonces, ¿qué debería decirle? Bebe más agua caliente, acuéstate temprano. Mientras mi cerebro se sobrecargaba, él ya estaba sorbiéndose la nariz y secándose las lágrimas, empacando su ropa. Primero tiró una maleta directamente sobre la cama y dobló una camisa 6 veces seguidas. Los pliegues eran prácticamente permanentes. Obviamente me estaba dando una salida, esperando que yo hablara y le pidiera que se quedara. Pero su boca decía, sé que definitivamente no puedes aceptar esto en tan poco tiempo. No te culpo. Está bien. Creo que necesitamos algo de distancia para que ambos podamos pensar en esto con calma. Sus movimientos al empacar eran exagerados, tirando la maleta a la cama a propósito. Pero hasta que no dio un portazo y se fue, no dije nada para detenerlo. El eco del portazo se desvaneció gradualmente. La enorme habitación se sentía vacía y solitaria. Después de un largo rato, suspiré profundamente, frotándome las sienes. Al menos su última frase era cierta. Realmente necesitaba pensar con calma. La situación actual es, mi novio quiere convertirse en mi novia. Desde esta mañana, se ha negado a comunicarse conmigo. No contesta mis llamadas ni responde mis mensajes. Estoy muy enojada por esto. Creo que las parejas son las dos personas más íntimas del mundo. No importa qué problemas surjan, se pueden resolver a través de la comunicación. Pero si se niega a comunicarse, entonces tendré que tomar algunas medidas contundentes. Estaba considerando si buscarlo por toda la ciudad y darle un buen sermón para dejarle muy claro que nunca más puede volver a aplicarme la temida ley del hielo. Pero entonces mi jefe de repente dijo mi nombre. Chloe Thompson, ¿tienes alguna opinión sobre este asunto? Asentí apresuradamente y lideré los aplausos. Jefe, usted es sabio y poderoso. El jefe asintió con satisfacción. Entonces está decidido. El viaje de negocios de una semana al extranjero se te asigna a ti. Mientras el jefe me palmeaba el hombro con alivio y los colegas aplaudían juntos, mi cuerpo se tensó. Me quejé en silencio en mi mente. ¡Qué barbaridad!
Un viaje de negocios internacional de una semana. Para cuando regrese, hasta los pepinillos encurtidos estarán secos. Realmente sentí que me venía un dolor de cabeza. Afortunadamente, el jefe fue algo humano y dijo que no necesitaba hacer el trabajo de la tarde. Después de completar el traspaso, pude irme a casa a empacar para el viaje. Salí corriendo de la empresa, pero no me dirigí a casa. En su lugar, tomé un taxi directo a un hotel. Gracias al rastreo GPS del teléfono, al menos sabía dónde encontrarlo. El conductor vio mi expresión seria, como si tuviera prisa, y que el destino era un hotel. Se puso a cotillear un poco, preguntando si iba a atrapar a alguien siendo infiel. Negué con la cabeza. Solo seguí llamando. Solo sabía el hotel, pero no el número de habitación. No podía ir tocando cada puerta para comprobarlo. Gracias a Dios, finalmente contestó. Agarré el teléfono emocionada. Chris Miller, estás buscando problemas, ¿verdad? ¿No contestas las llamadas? ¿No respondes los mensajes? ¿Estás intentando ponerme a prueba? Voy de camino al hotel ahora mismo. Será mejor que me digas el número de habitación de inmediato, o te voy a dar el sermón de tu vida y te arrepentirás de haberme ignorado de esta manera. No tuvo ninguna reacción en particular. Solo me dijo el número de habitación con calma. Hablemos cara a cara. Aunque su tono era tranquilo, su voz sonaba ronca y entrecortada. Probablemente no había dormido desde anoche hasta ahora. Dejé escapar un profundo suspiro, y mi tono se suavizó un poco. Está bien, espérame. Después de colgar, noté la sonrisa incontrolable del conductor. Los jóvenes son así, no importa lo buena que sea la relación. No se puede evitar una o dos peleas. A los hombres les importa el orgullo. En cuanto a las mujeres, no sea demasiado dura, solo ablándese. Diga unas pocas palabras dulces y no habrá ningún problema. Bloqueé automáticamente los comentarios desinformados y sin sustancia del conductor. Solo me froté las sienes y organicé mis pensamientos. Pensando en qué decir cuando llegara allí, pronto llegué a la puerta de la habitación del hotel. Llamé, pero no obtuve respuesta. Llamé varias veces sin contestación. Envié mensajes pidiéndole que abriera la puerta, pero no hubo respuesta. Justo cuando me preparaba para exigir que abrieran la puerta, se me acercó un gerente de hotel inusualmente entusiasta. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? Apreté los dientes y dije con una risa nerviosa. Sospecho que mi novio podría haberse desmayado ahí dentro. Usted, por favor, use la tarjeta de repuesto para abrir la puerta. El gerente se quedó atónito y con aspecto vacilante. Seguí sonriendo. No se preocupe, si abrimos la puerta y descubrimos que está perfectamente bien, yo me encargaré de darle un buen escarmiento. Le garantizo que me escuchará. Para mi sorpresa, el gerente del hotel no se asustó por mis palabras tan directas. En cambio, se me quedó mirando fijamente durante un largo rato y exclamó: «Eres mi antigua compañera de clase. ¿No me recuerdas? Incluso te cortejé en la universidad, pero no me aceptaste en aquel entonces. Nunca pensé que volvería a verte aquí». Silencio. Tal vez no esta noche. El silencio en Cambridge también podía ser incómodo. Un silencio de esos que te hacen encoger los dedos de los pies de la vergüenza. Sentí que los estándares profesionales de este compañero de clase eran demasiado pobres. Acababa de planear hacer un escándalo en la puerta, reclamarle a alguien y hacer declaraciones enojadas. En un momento como este, un gerente de hotel excelente debería fingir que no me ha visto en su vida, ¿verdad? No gritar mi nombre y sacar a relucir un montón de historia antigua. Justo cuando pensaba que el ambiente no podía volverse más incómodo, la puerta se abrió. Chris, con los ojos hinchados como nueces, obviamente había escuchado lo que se acababa de decir. Me señaló, temblando. «¿Tú, ya encontraste a tu próximo chico tan rápido?» Los ojos de Chris estaban llenos de lágrimas. Sentí que si le daba un escenario, podría interpretar una ópera inmediatamente. «No importa, lo entiendo. Todo es culpa mía. Es natural que quieras dejarme. No soy digno de ti. No vale la pena que una chica tan buena desperdicie toda su vida conmigo. Es raro que hayas venido especialmente para terminar conmigo en persona. Volveré mañana para empacar mis cosas, mudarme y desaparecer de toda tu vida también». Ese viejo compañero de clase se quedó allí estupefacto, sus ojos yendo y viniendo entre Chris y yo. Yo estaba tan avergonzada que me ardía la cara. Por educación, no podía echar a empujones a un extraño por mirar el espectáculo. Solo pude apretar los dientes, estirar la mano para taparle la boca parlanchina a mi novio y arrastrarlo a la habitación. Luego cerré la puerta de un portazo. Obviamente, el deseo de actuar de Chris no se había pasado. Al ver que estaba a punto de cantarme una ópera sobre una amante desalmada, lo amenacé muy seriamente.
Si no te callas, te voy a pintar la cara con un marcador permanente mientras duermes. Finalmente se calló por un rato, sentándose en la cama, sorbiéndose la nariz y frotándose los ojos. Al ver las ojeras rojas e hinchadas, probablemente no había dormido en toda la noche. Hace un momento, cuando no abría la puerta, probablemente estaba dormido. Suspiré. Muy bien, hablemos de asuntos serios. ¿Quieres terminar conmigo? Tan pronto como dije esto, dejó de sorberse la nariz por completo. Se abrazó las rodillas y se acurrucó en un rincón, quieto como una pintura al óleo. Incluso el subir y bajar de su respiración era apenas perceptible. Tomaré eso como un no, entonces. Hablé con seriedad. Dado que no hemos terminado y todavía somos pareja, nos hemos encontrado con un problema. Espero resolver este problema junto a ti, no resolver el problema deshaciéndonos el uno del otro. Susurró una disculpa. Realmente no sabía cómo enfrentarte, así que no contesté las llamadas ni respondí los mensajes. Me levanté y me senté a su lado, inclinando lentamente mi cabeza hacia él. Yo tampoco sé qué hacer ahora mismo. Mi cabeza es un desastre. No puedo pensar con claridad. Pero la empresa me asignó un viaje de negocios urgente. No tengo tiempo. Espera a que regrese y lo discutiremos como es debido. ¿De acuerdo? Chris asintió. De acuerdo. En realidad, he viajado bastante por trabajo a lo largo de los años y estoy acostumbrada. Pero esta vez, con un problema tan grande en casa, era inevitable que siguiera pensando en ello. Tampoco podía evitar preocuparme. ¿Estaba comiendo bien en casa? ¿Se estaba abrigando? Esta preocupación me hizo pensar en cuando teníamos una relación a larga distancia. Empezamos a salir en la escuela secundaria. En la universidad, estuvimos separados por la distancia. Yo estudiaba finanzas. Él estudiaba arte. Nuestras universidades estaban en ciudades diferentes, a miles de kilómetros de distancia. En aquel entonces, a menudo me escribía cartas. Aunque las llamadas telefónicas y los chats de video eran muy convenientes, él seguía insistiendo en escribir cartas a mano y enviarlas por correo postal. Decía que las cartas y las llamadas telefónicas eran diferentes. Las palabras escritas en papel eran consideradas cuidadosamente muchas veces en el corazón, mucho más preciosas que las palabras dichas casualmente. Cuando seamos viejos y nuestros ojos estén cansados y ya no podamos leer, con solo tocar las páginas, aún podremos leer ese pequeño fragmento de tiempo sellado en el sobre. Durante 4 años separados, escribió 224 cartas, suficientes para llenar 2 cajas grandes. Cada una tenía un sobre impecable y un hermoso papel de carta. Incluso usaba sellos de cera e incluía pequeñas flores secas. Yo nunca le escribí de vuelta. Después de todo, las llamadas y los videos eran muy convenientes. Cuando la añoranza se volvía insoportable, incluso podía hacer un viaje para ir a verlo. Pero hoy, por alguna razón, de repente tuve muchas ganas de escribirle una carta. Busqué papel y bolígrafo. Cogí el bolígrafo, pero no sabía qué escribir. Garabateando y tachando, borrando y acortando, en realidad arruiné 3 hojas de papel sin siquiera terminar la primera línea. Al día siguiente, cuando dejé el sobre en el buzón, me sentí un poco infantil y ridícula. Cruzando el océano de esta manera, para cuando llegue, probablemente yo ya estaré de vuelta en casa, y la carta todavía estará en camino. Pero, por alguna razón, lo esperaba con ansias, feliz, queriendo saber cuál sería su expresión cuando leyera la carta. Sentí que escribir una carta me hizo enamorarme de él de nuevo. Cuando me escribió más de 200 cartas antes, se sentía de la misma manera, ansioso por volver a casa. Finalmente completé el trabajo con éxito y terminé el viaje de negocios. Me envió un mensaje el día anterior diciendo que me recogería en el aeropuerto. Pero esperé y no vi a nadie. Llamé y de nuevo ninguna respuesta. Molesta. Abrí mi teléfono para verificar su ubicación y descubrí que estaba en un hospital. ¿Podría ser que no pudo esperar y ya había comenzado su procedimiento médico? De repente, me estremecí. Muy asustada. Llamé a un taxi a la velocidad del rayo y corrí directamente al hospital. En el auto estaba realmente ansiosa. En mi irritación, no pude evitar enfadarme. ¿No habíamos acordado discutirlo cuando yo volviera? Será mejor que no esté en el quirófano todavía. De lo contrario, le voy a armar un escándalo tan grande que todo el hospital se va a enterar de mi enojo. Al llegar al hospital, corrí directamente al quirófano. Llegué al área de quirófanos con el corazón golpeando contra el pecho más fuerte de lo que ningún viaje de negocios había logrado jamás. Una enfermera me detuvo de inmediato. El área quirúrgica es solo para personal y pacientes. Mi novio está aquí. Chris Miller. ¿Está en cirugía?
Tecleó algo en el ordenador con la calma de quien no comparte mi nivel de alarma. ¿Chris Miller? Sí. Alrededor de 1,80 m, cabello oscuro, probablemente con ojeras enormes porque lleva 2 días sin dormir como una persona razonable. La enfermera revisó la pantalla. Chris Miller está en sala de espera de urgencias. Planta baja, ala este. No está en cirugía. Me sostuve del mostrador un segundo. ¿Urgencias? Ala este. Planta baja. Bajé las escaleras sin esperar el ascensor. Crucé el pasillo de urgencias, revisando cada sala con el tipo de búsqueda visual que no había hecho desde que perdí a mi madre en un centro comercial a los 6 años. Lo encontré en la tercera sala. Estaba sentado en una silla junto a la cama de urgencias, vestido con la misma ropa de ayer, con el teléfono en la mano pero la pantalla apagada. Tenía el aspecto de alguien que había decidido que hoy no era día para hacer nada que requiriera esfuerzo, incluyendo contestar llamadas. Chris levantó la vista. Y vi inmediatamente que no era él el paciente. Junto a la cama, conectada a un pequeño monitor, estaba una mujer mayor a quien reconocí después de un instante de reubicación mental. Era la señora Lynn, la vecina del tercer piso. La mujer que le llevaba sobras de comida cuando olvidaba cenar y que lo había visto crecer desde que se mudó al barrio 10 años atrás. Se cayó en el mercado, dijo Chris, en voz baja. Nadie tenía el número de su familia. Yo estaba comprando cerca y la acompañé. La señora Lynn abrió los ojos y me miró con la serenidad de alguien que ha llegado a una edad en la que las emergencias ya no la alteran. «¡Qué chica tan guapa!», dijo. «Chris, tienes muy buen gusto». Chris abrió la boca para responder. La cerró. Me miró de reojo con una expresión que no terminé de descifrar. «Gracias, señora Lynn», dije yo, sentándome en la silla de al lado. «¿Cómo está?» «Una tontería en la rodilla. Me han puesto hielo y me dicen que espere». Agitó la mano como espantando una mosca. Cuando uno tiene mi edad, el sistema de salud te hace esperar el doble. Saben que tenemos más paciencia. El médico llegó 20 minutos después. Confirmó que era una contusión sin fractura. Dio instrucciones de reposo y recetó un antiinflamatorio. La hija de la señora Lynn apareció a los 40 minutos con la cara de quien recibió la llamada mientras estaba en el trabajo y manejó sin pensar. Agradeció a Chris con un énfasis que me indicó que no era la primera vez que él aparecía cuando la señora Lynn necesitaba algo. Cuando salimos al pasillo del hospital, Chris caminó con las manos en los bolsillos sin decir nada. Yo lo dejé caminar así hasta que llegamos a la salida y el aire de la calle nos golpeó la cara. «¿Por qué no contestabas?», dije sin dramatismo. Solo la pregunta. Tenía el teléfono en silencio. No miré el buzón de voz hasta que saliste del aeropuerto. «¿Y por qué tenías el teléfono en silencio?». Una pausa. Porque no sabía qué decirte cuando contestara. Lo miré. Seguía con la vista hacia adelante, hablando a la calle y no a mí, que era su manera de decir cosas que le costaban. «El viaje fue de 1 semana», dijo después. «Estuve solo, mucho tiempo para pensar, y lo que más pensé fue en cuánto me importa que tú estés bien con lo que sea que yo decida, más de lo que me importa la decisión en sí misma». Eso me asustó bastante. Caminamos media cuadra en silencio. «¿Y qué decidiste?», pregunté. «Que no quiero perder lo nuestro por algo que ni siquiera sé si es lo que creo que es». Se detuvo y me miró por primera vez desde que salimos del hospital. «Tal vez necesito hablar con alguien que sepa de esto, un profesional. No para que me diga qué soy, sino para entenderlo yo mismo antes de pedirte que lo entiendas tú». Lo que me sorprendió no fue lo que dijo, fue el tono. No era el Chris dramático de la maleta, y el portazo y los ojos hinchados como nueces. Era otro registro, más quieto y más verdadero. «Eso me parece bien», dije. «Bien como eso es razonable, o bien como estás perdonado y ya no estoy enojada». «Bien como las dos cosas», respondí. «Aunque técnicamente sigues debiendo una conversación de verdad». Asintió. «Lo sé. Tomamos el metro de vuelta». Chris comió la mitad de mi wrap porque no había almorzado, lo cual era exactamente el tipo de cosa que hacía sin preguntar, y que normalmente me irritaba y que esa tarde, por alguna razón, me resultó completamente tolerable. En casa, mientras deshacía la maleta del viaje, me acordé de la carta. «¿Llegó algo por correo esta semana?», pregunté desde el dormitorio. Asomó la cabeza. «Un sobre. Lo puse en la mesa de la cocina sin abrirlo porque tiene tu letra y pensé que era tuyo». Fui a la cocina. Ahí estaba, el sobre que había enviado desde el otro lado del mundo, con mi letra torpe e inconstante, llegado exactamente cuando yo ya había regresado. Me senté y lo abrí. Adentro había 3 hojas. Las 2 primeras eran los intentos fallidos,
llenos de tachaduras y frases a medias que no supe terminar. La tercera, la que finalmente envié, tenía solo 4 líneas. Estoy a miles de kilómetros y sigo pensando en si comiste. No sé qué hacer con lo que me dijiste, pero sé que quiero resolverlo contigo. Eso debe significar algo. Chris la leyó de pie junto a la mesa. Cuando terminó, no dijo nada durante un momento largo. Luego dobló el papel con el mismo cuidado exacto con que él doblaba todas sus cartas, con las manos que sabían hacer eso desde hace años, y lo guardó en el bolsillo de la camisa. ¿Sabes cuántas cartas me debes?, dijo finalmente. 224, respondí. La cita con el psicólogo fue idea de Chris, pero yo la busqué. No porque él no fuera capaz, sino porque era la clase de cosa que podía dejar pendiente indefinidamente si no había alguien que lo convirtiera en una fecha concreta en el calendario. Y Chris tenía la relación con los calendarios de un hombre que cree que el tiempo es más sugerencia que estructura. Encontré a la especialista a través de una recomendación del trabajo, una psicóloga llamada Dra. Montoya, que aparecía en 3 artículos distintos sobre identidad de género y relaciones de pareja, con un lenguaje que no me hacía sentir ni que me estaban explicando algo elemental, ni que me estaban hablando en código. Me pareció una señal razonablemente buena. Le pasé el contacto a Chris. ¿La contactaste tú?, me preguntó. Solo la busqué. El contacto eres tú quien lo tiene que hacer. Hubo una pausa. ¿Por qué? Porque si lo hago yo, esta conversación termina siendo sobre mí y no sobre ti. Otra pausa, más larga. A veces eres muy irritantemente precisa, dijo. Lo sé. Llamó al día siguiente. La primera cita fue 3 semanas después. Yo no pregunté cómo iba. Él no me contaba los detalles, que era lo correcto. Lo que sí noté fue que los miércoles por la tarde, cuando regresaba de la cita, el aire en el apartamento era diferente. No más ligero exactamente, más honesto. Llevábamos 6 semanas en ese ritmo cuando mi amiga Andrea me llamó a las 11 de la noche, con la energía de quien ha acumulado información durante días, y finalmente ya no puede contenerla. Chloe, tengo que contarte algo, pero primero prométeme que no vas a hacer nada sin pensar. Depende de lo que sea. Chris estuvo en una reunión de grupo, un grupo de apoyo. Lo vio Marcos. ¿Recuerdas a Marcos de la empresa de Tomás? Marcos le contó a Tomás. Tomás me contó a mí. Chloe, hay gente hablando. Me senté en el borde de la cama. ¿Qué tipo de gente? El tipo de gente que convierte una información privada en conversación de pasillo. Felipe, por ejemplo. Ya sabes cómo es Felipe. Sí sabía cómo era Felipe. Felipe era el tipo de persona que nunca tenía información propia, pero distribuía la ajena con la eficiencia de un servicio postal muy entusiasta. ¿Qué están diciendo exactamente?, pregunté. Que Chris tiene problemas y que tú no te has enterado todavía. Andrea respiró. Es ese tono, Chloe. El tono de la gente que siente lástima condescendiente y la llama preocupación genuina. Lo procesé durante un momento. ¿Sabes quién más lo sabe? Dentro de nuestra órbita directa, solo los que te dije. Por ahora. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad un rato, y luego hice algo que no había planeado hacer esa noche. Entré al cuarto donde Chris estaba leyendo y me senté al borde de su cama. Levantó los ojos del libro. ¿Qué pasa? Alguien vio que fuiste a un grupo de apoyo y está circulando la información, dije directamente. Por ahora es ruido de pasillo, pero si llega a cierta gente se puede convertir en otra cosa. Chris cerró el libro despacio. ¿Quién lo vio? Alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. La cadena habitual. No dijo nada durante un momento. Luego, ¿y tú qué quieres hacer? Nada todavía. Solo quería que lo supieras antes de que lo escucharas de otra fuente. Lo vi procesar. El instinto primero fue la tensión, los hombros yéndose hacia arriba. Luego algo se asentó. ¿Estás enojada? No contigo, dije. ¿Con la situación? Algo. Pero es el tipo de enojo que se pasa solo. Se recostó contra el cabezal con los ojos en el techo. Sabía que esto podía pasar. Cuando decides ir a algo así, hay un nivel de riesgo de visibilidad que no puedes controlar del todo. Lo sé. ¿Qué harías tú? Pensé un momento. Dependería de qué quieres proteger. Si quieres proteger la privacidad, el movimiento es no hacer nada y dejar que la información pierda vapor sola, que suele ocurrir cuando nadie la alimenta. Si quieres proteger la narrativa, el movimiento es controlar quién y cómo lo cuenta antes de que alguien más lo haga por ti. Chris me miró desde el techo. ¿Hay una tercera opción? Siempre hay una tercera opción, dije.
Pero la tercera opción requiere saber qué es lo que más te importa, y eso solo tú lo sabes. Se quedó callado un rato largo. Lo que más me importa, dijo finalmente despacio, es que las personas que de verdad importan lo escuchen de mí, no a través de Felipe. Asentí. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. ¿Me ayudarás? A hacer la lista de personas que importan, sí. A tener las conversaciones, eso lo tienes que hacer tú. No respondió de inmediato, pero tampoco dijo que no. Los días siguientes, Chris estuvo más silencioso de lo habitual, lo cual en él era señal de que algo se estaba ordenando internamente. Yo no pregunté. Seguí con mi trabajo, con mis propios ritmos, con la normalidad del apartamento que era nuestra base de operaciones independientemente de lo que estuviéramos navegando. El jueves, cuando llegué a casa, Chris estaba en la cocina. La mesa tenía 2 tazas de té ya preparadas, lo cual era su señal no verbal de que quería hablar. Me senté. Hablé con mi hermano, dijo. Hoy. Su hermano mayor vivía en otra ciudad. Se llevaban bien, pero con la distancia tranquila de 2 personas que se respetan sin necesitar proximidad constante. ¿Cómo fue? Mejor de lo que esperaba. Una pausa. También quiero hablar con sus padres. Los tuyos, quiero decir, antes de que llegue el ruido. Lo miré. ¿Por qué los míos? Porque si yo fuera a contarle algo importante a alguien que no soy yo, querría que la persona en quien más confías lo supiera primero. Me miró directamente. Tus padres te van a preguntar cómo estás tú en todo esto. Y me parece justo que tengan esa conversación contigo, sin que sea la primera vez que escuchan de qué va el asunto. Sentí algo moverse en el pecho que no supe nombrar del todo en ese momento. ¿Lo has hablado con la doctora Montoya? Sí. Esta semana. ¿Y? Dice que es una señal positiva querer gestionar la información con consideración hacia las personas cercanas. Bebí el té. Chris bebió el suyo. El apartamento estaba silencioso, con ese silencio de las noches de entre semana que a veces se sienten más íntimas que cualquier plan hecho con anticipación. ¿Cuándo quieres hablar con mis padres? Pregunté. Cuando tú estés lista. Dame una semana para prepararlos a ellos primero. Chris asintió. Una semana. Esa noche, mientras lavaba las tazas, mi teléfono vibró. Era Andrea de nuevo, con un mensaje corto. Felipe ya mandó algo al grupo grande. Tendrías que verlo. Abrí el mensaje que había reenviado. Era vago y lleno de insinuaciones, exactamente el tipo de cosa que parece no decir nada mientras lo dice todo. Miré el mensaje durante un momento, y entonces vi, justo debajo, una respuesta de alguien del grupo que no esperaba. Era Marcos, el mismo que había iniciado la cadena, escribiendo: Felipe, eso no es de tu incumbencia ni de la de nadie aquí. Bórralo. 3 personas más dijeron lo mismo en los siguientes 2 minutos. Felipe borró el mensaje. Dejé el teléfono boca abajo junto al fregadero y sonreí ligeramente hacia el agua que corría. Resultaba que no necesitaba hacer nada. A veces la gente decente simplemente aparece y hace el trabajo sola. La semana que pedí, la usé bien. Llamé a mi madre el martes por la tarde, cuando sabía que mi padre estaría en su taller, y ella tendría la cocina para ella sola, y el tiempo para escuchar sin estar pendiente de otras cosas. Con mi madre, las conversaciones importantes siempre funcionaron mejor cuando no había competencia por su atención. No le expliqué todo. Le di el contorno esencial, que Chris y yo estábamos navegando algo importante, que él quería hablar con ellos en persona, y que me parecía justo que ella supiera de antemano que la conversación iba a ser seria. ¿Están bien?, preguntó de inmediato. No como pregunta de protocolo, como pregunta real. Estamos trabajando en ello, dije. Y eso en sí mismo es una respuesta bastante buena al ¿están bien? Un silencio breve. ¿Cuándo viene Chris? El sábado, si les parece. Dile que traiga apetito. Hago su pasta favorita. Colgué con el tipo de alivio específico que da tener una madre que entiende cuándo hay que preguntar más y cuándo hay que simplemente poner a hervir el agua. El sábado, Chris llegó a casa de mis padres con 2 botellas de vino y la postura de alguien que ha preparado una presentación mental durante 5 días seguidos. Mi padre lo saludó con el apretón de manos habitual y lo llamó por su nombre, que era su señal más clara de afecto porque mi padre no usaba nombres innecesariamente. La pasta se sirvió antes de que se dijera nada importante, que era la táctica de mi madre para que nadie llegara a la conversación difícil con el estómago vacío y los nervios sin amortiguar. Habló de temas sencillos: el taller, una película que habían visto la semana anterior, la pequeña grieta que había aparecido en la pared del pasillo y que mi padre llevaba 15 días a punto de arreglar. Chris comió.
Se relajó ligeramente, y cuando mi madre recogió los platos y trajo el café, Chris habló. Habló durante 15 minutos sin interrupciones. Explicó lo que había entendido de sí mismo, lo que aún no entendía, el trabajo que estaba haciendo con la doctora Montoya, y lo que esperaba de esa conversación con ellos. No era un discurso, era lo que era. Alguien hablando con honestidad frente a personas cuya opinión le importaba. Mi padre escuchó con las manos alrededor de la taza de café. Mi madre escuchó con las manos quietas sobre la mesa, lo cual era inusual en ella. Cuando Chris terminó, mi padre fue el primero en hablar. ¿Y tú qué necesitas de nosotros ahora mismo? Chris parpadeó. No era la pregunta que esperaba. Que lo sepan, dijo después de un momento. Solo eso por ahora. Mi padre asintió. Bien, ya lo sabemos. Lo dijo con la economía verbal de alguien para quien las palabras son herramientas, no decoración. Mi madre se levantó, recogió las tazas que no habían terminado, y en el camino a la cocina puso la mano brevemente sobre el hombro de Chris, que era su manera de decir cosas que para ella no necesitaban palabras. En el coche de regreso, Chris estuvo callado los primeros 10 minutos. Tu familia es extrañamente tranquila, dijo finalmente. Lo toman como un halago, respondí. Lo es. Lo sé. Aparqué frente al edificio y ninguno de los dos se movió inmediatamente. La calle estaba tranquila, con ese silencio de los sábados por la noche cuando la gente ya está adentro, y la ciudad hace una pausa breve. La doctora Montoya me preguntó la semana pasada qué es lo que más temo de todo esto, dijo Chris. ¿Y qué le dijiste? Que lo que más temo es que tú decidas en algún punto que esto es demasiado complicado. Una pausa. No te lo digo para presionarte. Te lo digo porque ella dice que es buena idea decir las cosas en voz alta a las personas correctas. Lo miré. ¿Y qué te dijo ella sobre ese miedo? Que es comprensible. Y que la única forma de saber si es fundado es seguir teniendo conversaciones en lugar de evitarlas. La doctora Montoya me cae bien, dije. Chris sonrió muy ligeramente. Era la sonrisa pequeña, la genuina, no la que usaba en situaciones sociales. A mí también. Subimos. Hicimos las cosas normales de un sábado por la noche. Lavarse los dientes, cerrar las persianas, acomodar los cojines del sofá en el orden arbitrario que los dos fingíamos tener, pero que nadie mantenía de manera consistente. Y en algún punto, mientras yo buscaba el cargador del teléfono y él apagaba las luces del pasillo, algo se asentó en el apartamento que no estaba antes de esa semana. No una resolución, no un final de problema, solo el peso ligeramente menor de las cosas que ya no tenían que seguir cargándose en silencio. Felipe, por su parte, desapareció del grupo de mensajes durante 2 semanas después del incidente. Cuando reapareció fue con una foto de su perro, sin alusiones a nada. Era la señal universal de que alguien ha entendido dónde están los límites sin necesidad de que nadie los dibuje explícitamente. El ruido se apagó solo, como yo había calculado que haría. Pero lo que no había calculado llegó un martes por la mañana, en forma de mensaje de Andrea. ¿Viste lo que publicó la cuenta de la universidad? Era una cuenta del Departamento de Artes de la universidad donde Chris había estudiado. Publicaban regularmente trabajo de egresados. Y esa mañana, sin previo aviso para ninguno de nosotros, habían publicado 3 piezas de Chris con una descripción breve sobre su proceso creativo actual, incluyendo una cita suya de una entrevista que yo no sabía que había dado. La cita decía: mi trabajo siempre ha explorado la identidad como algo fluido. Recién ahora empiezo a entender que eso también se aplica a mí. El post tenía ya 300 compartidos. Llamé a Chris de inmediato. Contestó al segundo tono, lo que significaba que ya lo había visto. ¿Lo sabías?, pregunté. Di la entrevista, dijo. No sabía que la publicarían hoy. ¿Cómo te sientes? Una pausa. Asustado. Otra pausa. Pero no arrepentido. Abrí el post de nuevo. En los comentarios la mayoría era positivo. Había algunos neutrales. Nada que requiriera intervención inmediata. ¿Quieres que hagamos algo?, pregunté. No, dijo. Creo que no. ¿Seguro? Sí. Su voz tenía algo nuevo. No exactamente calma. Algo más parecido a la decisión de dejar de correr hacia algo que ya había pasado. Ya está ahí fuera. No tiene sentido perseguirlo. Cerré el post. Está bien, dije. Esta noche hablamos. Esta noche hablamos, repitió. Colgué y miré la pantalla del teléfono un momento. La foto que acompañaba el post era una de sus obras. Una pieza grande con capas de color que él había hecho el año anterior y que yo tenía en la pared del estudio porque me parecía la cosa más honesta que había visto nunca, sin entender exactamente por qué.
Ahora lo entendía un poco mejor. La conversación de esa noche fue diferente a todas las anteriores. No porque fuera más difícil, sino porque fue la primera vez que ninguno de los dos llegó a ella con algo que demostrar. Chris ya había preparado la cena cuando llegué. Fideos con una salsa de tomate que había aprendido a hacer en la universidad y que nunca mejoraba intencionalmente porque le parecía que algunas cosas no necesitaban mejorar. Comimos sin mencionar el post, lo cual fue posible porque ambos sabíamos que el post ya estaba procesado y que lo que quedaba no era hablar sobre él, sino hablar sobre lo que venía después. Cuando recogimos los platos, Chris dijo: «La doctora Montoya y yo hablamos hoy sobre qué significa para mí tomar decisiones concretas versus seguir explorando». Hizo una pausa. Me preguntó si hay algo que quiera que cambie en mi vida ahora mismo, de manera práctica y posible, no en abstracto. ¿Y qué respondiste? Que quiero usar otro nombre en algunos contextos, no en todos, no todavía, pero en algunos. Lo miré. ¿Qué nombre? Estoy pensando en el nombre de mi abuela, Elena. Lo repetí internamente, no para evaluarlo, solo para que dejara de ser nuevo. ¿Y cómo quieres que yo lo use? Me miró con una expresión que no había visto antes del todo. Algo entre la sorpresa de quien esperaba más resistencia y el alivio de no encontrarla. Cuando estemos solos, si te parece bien. Una pausa. Sin presión. Si te sale, te sale. Si no, no pasa nada. Me saldrá, dije. No lo dije para tranquilizarlo. Lo dije porque era verdad. Había vivido 4 años en relación a larga distancia con este hombre que guardaba flores secas en los sobres, y si había algo que había aprendido, era que las personas que te importan de verdad no son estáticas, y que quererlas implica estar dispuesta a conocerlas a medida que se descubren. Eso no lo aprendes en un día. Lo aprendes en 224 cartas que nunca contestas, y en una que finalmente escribes desde el otro lado del mundo. Los meses siguientes fueron, en su mayor parte, ordinarios, lo cual era exactamente lo que necesitaban ser. Chris continuó con la doctora Montoya. Yo empecé a ir a algunas sesiones también, no de pareja, sino individuales, con otro profesional que me ayudaba a procesar mis propias preguntas en lugar de mezclarlas con las suyas. Era la separación correcta. Nuestros procesos podían coexistir sin ser el mismo proceso. En el trabajo, nadie preguntó nada. El post de la universidad generó algunos mensajes directos a Chris de personas de su carrera, la mayoría positivos, algunos curiosos y sin mala intención, ninguno que requiriera gestión especial. Felipe nunca más mencionó nada. Marcos, el que había puesto el límite aquella noche en el grupo de mensajes, se convirtió en alguien con quien Chris tomaba café ocasionalmente, que era la manera más orgánica imaginable de que algo bueno saliera de algo incómodo. La señora Lynn se recuperó completamente de la contusión y volvió a aparecer en la puerta cada 2 semanas con sobras de comida, ahora con el doble de entusiasmo, porque había decidido que el hecho de que Chris la hubiera acompañado al hospital le otorgaba derecho a alimentarlos a ambos indefinidamente. Y en algún punto entre el 3er y el 4.º mes, sin que hubiera un día exacto que pudiera señalar, el nombre Elena dejó de ser nuevo. Una tarde de sábado, mientras yo leía en el sofá y Chris pintaba en el estudio con la puerta abierta, lo llamé para preguntarle si quería té. Y usé el nombre sin pensarlo. Hubo un silencio breve desde el estudio. Sí, dijo. Gracias. Nada más. Pero el silencio breve lo dijo todo. Esa noche, mientras lavábamos los pinceles juntos en el fregadero del estudio, Chris me dijo: ¿Sabes qué es lo que más me cuesta todavía? ¿Qué? No saber con exactitud a dónde lleva esto. No tener un mapa completo. Nadie tiene un mapa completo, dije. Tú siempre pareces tenerlo. Lo miré de reojo. Tengo un mapa de las cosas que dependen de mí. Para todo lo demás improviso como cualquiera. Sus manos seguían con los pinceles, moviéndose con ese ritmo suyo que tenía cuando algo le estaba dando vueltas en la cabeza. La doctora Montoya dice que la incertidumbre es parte del proceso y que resistirla es lo que genera la mayor parte del sufrimiento. La doctora Montoya es sabia. Sí. Una pausa. A veces me pregunto si hubiera llegado aquí sin este año, si alguna vez hubiera tenido esta conversación conmigo mismo. No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta existiera en el aire un momento antes de decir: creo que habrías llegado. Solo habría tardado más y costado más. ¿Por qué crees eso? Porque las personas como tú, que guardan flores secas en los sobres y necesitan que las cosas sean consideradas antes de decirse, no se quedan indefinidamente sin decir las cosas importantes. Solo necesitan el tiempo correcto.
puso el último pincel a secar y se apoyó en el fregadero mirando el estudio. ¿Y tú? ¿A dónde llegas tú con todo esto? Me apoyé a su lado, mirando también el estudio. La obra grande estaba en la pared del fondo, las capas de color que nunca había sabido nombrar exactamente. Llego al mismo sitio de siempre, dije. A que las relaciones que valen algo no son las que no tienen problemas. Son las que tienen personas que deciden quedarse mientras se resuelven. Eso era todo. No había más lección que esa, ni falta que hacía buscarla más lejos. Querer a alguien no es un estado fijo. Es una decisión que se renueva en cada momento en que podrías no tomarla, y la tomas de todos modos. En cada conversación incómoda que se tiene en lugar de evitar. En cada nombre dicho en voz baja por primera vez en la cocina mientras hierve el agua para el té. Y en cada carta enviada desde el otro lado del mundo sabiendo perfectamente que, para cuando llegue, ya estarás de vuelta en casa.